Ya, pero ya estamos. Entonces, Sí. bueno, buenas noches a todos. Vamos a esperar que más personas se nos vayan uniendo. Ya habían unas que estaban ahí, pero hoy traemos un super tema. Vamos a estar hablando de lo que es la psicogenealogía. Es un Ujú. tema muy extenso, comprende mucho, muchos aspectos de nuestra vida. Es muy importante entender cómo el árbol genealógico impacta en nuestro inconsciente familiar y nos impide en muchos casos avanzar. Entonces, pues como siempre, Doc, vamos a presentarnos porque este video lo van a ver muchas personas que no nos han visto en el pasado. Entonces, pues es importante que sepa quiénes somos y a qué nos dedicamos. Entonces, yo empiezo. Mi nombre es Adriana Minasprilla. De profesión soy administradora de empresas y me dedico a las terapias holísticas. Y hoy estamos con una invitada de verdad de honor, es la doctora Neisy. Ella es psicóloga con más de 30 tantos años de experiencia en estos temas terapéuticos. Bueno, Doc, le doy la palabra, o sea, hoy la palabra es suya. Debo Gracias. presentar y Eh, bueno, pues sí, para las personas que no me conocen, estudié psicología en la Universidad del Valle, soy código 79, estoy practicando terapias psicológicas, pues hace como 35 años y hace más o menos 15 años estoy practicando con terapia psicológica con énfasis en sistémica y familiar y en desprogramación de enfermedades psicosomáticas y con técnicas de programación neurolingüística, donde haya que pues ayudar, de acuerdo al objetivo que plantea el consultante, traemos la herramienta que la persona requiere para poder alcanzar su objetivo. Entonces la idea es que las personas puedan ir haciendo preguntas, ya sea que conozcan la terapia o que no, para sobre las preguntas ir profundizando, ir aclarando y si les parece bien hablamos hoy de la psicogenealogía y luego hablaríamos de las otras técnicas, no sé cómo te parece a sí, ti. sí, hoy el tema que traemos es ese, Doc, y pues en el grupo varias personas estuvieron hablando de que habláramos de proyecto sentido, todo este tema del nacimiento. Entonces, Doc, por donde quiera empezar, aquí estamos. Como lo hemos dicho digamos que lo hemos dicho en el grupo de encuentros virtuales, que ya al finalizar también vamos a profundizarle de este grupo para que las personas que no están ahí puedan unirse. Eh, pero esto se nutre, es digamos, de las preguntas que hacen, y además que Sí, para mí es muy valioso más que comprendamos como la teoría es a nivel de experiencia, cómo ya, se viven estos procesos, porque siento que con los ejemplos podemos como ya, aterrizarlo más a nuestra vida. Entonces, Doc, la palabra es suya, sí. arranquemos. Bueno, pues sí, como algunas personas pidieron la semana pasada que se profundizara en el proyecto sentido viene como regalo de uno de los protocolos, porque son muchísimos protocolos de la psicogenealogía y también de otros terapeutas que aunque no hayan estudiado o planteado la psicogenealogía, hablan de proyecto de vida y de proyecto sentido que tiene que ver con el embarazo y el nacimiento y los primeros años de vida. Como incluso hay que hablar de respiración holotrópica y el doctor Stanislav Grof, porque él a través de su libro sobre psicología transpersonal habla de las matrices perinatales, en la cual se explica que de acuerdo a la forma como una persona vive su vida intrauterina, por decirlo así, eh, asimismo va a quedar como su proyecto de vida planteado, abro comillas, cierro comillas, y se puede, obviamente, eso se plantea porque se puede sanar y se puede cambiar. Entonces, cuando una persona dice que quiere trabajar su proyecto sentido, el proyecto sentido se le da el nombre al proyecto de los padres. El Okay. proyecto de los padres queda grabado y queda instalado en nuestra memoria celular. El proyecto sentido de una persona, o sea, de cada uno de nosotros, empezó
cuando nuestros padres empezaron a hablar de que querían tener un hijo. ¿Qué nombre le pondrían? ¿Cómo les gustaría que fuera su hijo, si fuera niño, si fuera niña? Eso hace parte del proyecto sentido. De toda la familia, lo que se dice del bebé, el nombre que se le da, toda la forma como la mujer queda embarazada. Entonces no es lo mismo que si quedas embarazada en un acto de amor, donde hay un orgasmo y hay una energía que vibra por toda la casa, por todo el lugar, y queda esa misma energía queda impregnada en ese ser que en ese mismo instante se empieza a formar, que en ese momento recibe el nombre de huevo cigoto, y todo lo que están pensando el padre y la madre en ese momento. Entonces, de la misma manera que nosotros heredamos en nuestra parte física, enfermedades, un ejemplo, si la mamá tiene SIDA, en el momento de quedar embarazada, lo más posible es que ese bebé va a nacer con SIDA en la parte física. Los rasgos físicos, el color de la piel, todo eso ahí en ese momento ya queda instalado como un programa. Lo que mamá está pensando en este momento, lo que quiere, si quería quedar embarazada, si no. Si el papá quería quedar embarazado, si no. Si ese bebé es oculto, si es oculto durante el embarazo. Todo lo que los padres viven durante el embarazo de su hijo, todo lo que hacen, todo lo que piensan, todo lo que sienten. Entonces, sobre eso hemos encontrado, cuando una persona hace su proyecto sentido, que lo que está viviendo es exactamente igual a lo que estaba viviendo la mamá embarazada. Entonces se repiten. Por ejemplo, la labor profesional, lo que estaba trabajando, la vida financiera, cuántos hijos tiene, enfermedades, todo eso igual que la mamá cuando la mamá estaba embarazada. Yeah. Igual que el papá cuando estaban embarazados. Todo lo que pasó, si el papá estuvo presente, si no pudo, si se tuvo que ir, si hubo algún rechazo de alguna abuela, de los tíos, de quien fuera. Todo eso hace parte del proyecto sentido. Entonces el proyecto sentido es uno de los tantos protocolos que plantea la psicogenealogía para ayudarle a una persona que quiere sanar su proyecto de vida. Porque resulta que el proyecto de vida personal viene a estar saboteado por el proyecto de sentido de los padres. Entonces, siempre, todos nosotros tenemos instalado el proyecto de sentido de nuestros padres. Entonces, no es lo mismo que un niño nazca porque los padres se querían embarazar y estaban haciendo un acto consciente de amor para quedar embarazados, a un niño a un embarazo por accidente, o a que no quería quedar embarazada, o a que quedé embarazada, pero no de mi esposo, sino de otra persona, ¿sí? Si es un embarazo in vitro, también tiene consecuencias porque el embarazo in vitro se pierde la energía del orgasmo, ahí ya está, hay un enfrío, ¿sí? Ese enfrío del laboratorio ya queda instalado en la memoria celular, es muy diferente del que nace de un acto de amor, de la calidez de un acto de amor. Ejemplos, una persona que está consultando porque sabe y es consciente que dice mentiras todo el tiempo, dice mentiras todo el tiempo como una manía, Ajá. Y cuando se hace la historia y se encuentra que resulta que la mamá, por miedo a la reacción de los padres, oculta el embarazo. Y ya se vienen a dar cuenta cuando ya tiene 8 meses de embarazo, y la mamá por una de esas cosas entra a la habitación y alcanza a ver que tiene, que está en estado, está embarazada. Y aún así, la mamá la ayuda a irse para que el papá no se dé cuenta que está embarazado por miedo a la reacción del papá. La mamá, cuando se da cuenta, la sigue ocultando y la sacan de la casa con mentiras con el abuelo
y la mandan a vivir con una hermana mayor. Entonces, ese viene siendo el origen de la necesidad de mentir, porque durante el embarazo hay una gran mentira, ¿sí? Con los abuelos, la madre, con todo el mundo. Está escondiendo algo, eso es una mentira. Encontrar cómo, por ejemplo, si una persona, inclusive el genio de la persona, el temperamento. Entonces, en el proyecto Sentido encontramos que la mamá durante el embarazo tuvo ese temperamento. Por ejemplo, las personas que tienen esas tristezas y no saben ni por qué están tristes, las tristezas inexplicables. Vamos al proyecto Sentido, la vida intrauterina, y resulta que la mamá vivió un duelo cuando estaba en embarazo, la muerte de un familiar, o la muerte de su esposo, el padre de su hijo, o una pérdida económica o financiera que la pone muy triste y llora durante todo el embarazo. Entonces son mamás que dicen, yo durante el embarazo no hice sino llorar. ¿Ya? Entonces eso se instala en nuestra memoria celular. Todo eso que vive la mamá y el papá desde antes de embarazarse, durante el embarazo y luego el parto. Entonces no es lo mismo que el parto sea por cesárea, a que sea un parto natural, a que sea un parto con inyección, a que sea un parto por forceps, a que sea un parto donde el niño casi se muere, ¿sí? Donde no recibió atención médica, no alcanzó a llegar. Todo eso se instala en nuestra memoria celular. Esto es de la psicogenealogía, y como decíamos la vez pasada, la psicogenealogía viene de la doctora Anna Serin, y lo plantea también Alejandro Jodorowsky con el nombre de la metagenealogía, y como lo dice su nombre, la psicogenealogía, es la génesis, la genealogía, o sea, la historia familiar de una persona en su árbol genealógico. Entonces yo por eso tengo aquí este árbol que está representando una genealogía, este también acá, el otro, y este. Y como decíamos, la terapia, cuando es una terapia por la psicogenealogía, se remite a ver a toda la familia como un solo árbol, y unas personas hacen parte de ese árbol y pueden estar en la rama, en el tronco o en la raíz. A su vez, este árbol está instalado en la Tierra, y la Tierra le está dando la vuelta al planeta. Y eso le está dando la vuelta, el planeta le está dando la vuelta a la hélice, y así dentro de todo un sistema de la galaxia. Entonces, si nosotros ponemos un ejemplo, cuando se tiene en cuenta todo lo que sucede cuando una mujer está embarazada, imaginémonos qué va a pasar con las personas que nacieron todo este año, donde muchas mujeres se tuvieron que encerrar porque les obligaron a estar encerradas para tener bueno, no quiero entrar en detalles, pero tuvieron que estar encerradas por miedo a morir. Si yo salgo, me voy a morir. Entonces, ¿qué proyecto sentido está instalado en ese bebé? ¿Cómo va a reaccionar cuando tenga 20 años? No sabemos, es incierto. O sea, no sabemos. Pero allí ya hay algo, es el miedo a la muerte. Ahí hay algo. Tengo miedo a morir. Si salimos por esa puerta, nos vamos a morir. ¿Qué proyecto sentido queda instalado en ese bebé? Doc, una pregunta aquí. Antonio nos preguntaba, bueno, yo creo que ya la respondiste. Esto mismo ocurre cuando los nacimientos se dan por cesárea voluntaria o involuntaria. Pero yo le profundizaría un poco ahí la pregunta, y es, ¿cómo te puede afectar a ti tu vida el nacer, o sea, los diferentes nacimientos? Yo, por ejemplo, en su experiencia, doctora, que ha visto cuando las personas nacen por cesárea, por ejemplo, con qué conflictos han llegado y se han por una cesárea. Digamos que el que se ha demorado muchísimo en nacer, ¿qué otro conflicto
digamos, puede tener en su vida. ¿Cómo lo ha visto usted? ¿Cómo ha visto usted estos proyectos sentidos en su terapia? Cuando una persona nace con dificultad y nace, digamos, casi se muere y hace falta de oxígeno al nacer, hay falta de oxígeno, allí puede haber alguna lesión cerebral, eso solamente lo indica el médico. Si la persona nace, ¿qué puede pasar? ¿Qué puede pasar? Que esta persona tenga dificultades motrices y necesite más adelante terapia ocupacional y terapia de fonoaudiología y y la fisioterapia, porque pueden haber problemas motores de destreza motriz fina y destreza motriz gruesa, la corporalidad. Pueden haber problemas de aprendizaje cuando hay ese tipo de partos, o sea, ya lesiones físicas. Si no, entonces cuando el niño cumple pues 10, 11, 12 años de edad, pueden aparecer también algunas enfermedades ahí en esa etapa. Y lo otro es que esta persona puede llegar a vivir en su edad adulta ese tipo de situaciones en las que empiezo un proyecto y no lo termino, empiezo otro y no lo termino, digamos, empiezo una carrera profesional y me retiro, entro a otra y me retiro, entro a otra y me retiro, ¿sí? Y están queriendo estudiar algo y ya lleva 4 o 5 veces y no termina. Entonces esto puede estar siendo saboteado por la forma como nació. Okay. ¿Sí? Ahí se instala un miedo, es el miedo a la muerte. Entonces se le ayuda a la persona a, primero, a sanar ese temor al volverlo consciente, y segundo, hay un protocolo que es para elaborar esos miedos, o sea, desprogramar esos miedos, y hay otro que es para el que hemos hecho varias veces, que se le llama volver a nacer, donde las personas forman el canal vaginal y elige el padre y la madre como representantes para volver a nacer y reinstalar una nueva memoria celular. Eso se puede hacer para ese tipo de casos. Okay. Eso era por la pregunta. Sí. Y doctora, por ejemplo, los que nacen, digamos, por cesárea, que ya no la respondió, pero ¿qué pasa, por ejemplo, cuando en el nacimiento una persona, o digamos en su experiencia, ha visto que fue muy rápida al nacer? ¿Sí? Es decir, estas personas que nacen de meses, que nace sola. Sí, que nacen ¿Sí? solas sin ayuda y que a veces se anticipan al nacimiento. Ya, cuando una persona tiene un nacimiento así, eso también lo noto yo después en su vida cotidiana como adulta. Es una persona que casi no pide ayuda, sí hace las cosas y las hace y le salen. Sí, okay. O sea, tiene como esa destreza de enfrentarse y no pide ayuda, ella la hace. ¿Sí? Okay. La hace casi que solita. Cuando uno la ve, ya lo hiciste, pero no pediste ayuda. Solita lo puedo hacer o solito. Porque resulta que cuando el bebé nace, ahí se instala un primer programa que después se va a repetir y a repetir y a repetir. Inconscientemente. Entonces, decimos que el primer éxito es la fecundación de un espermatozoide sobre miles de millones de espermatozoides vino y fecundó. Ese es el primero. Y el segundo es el nacimiento. Entonces se instala como un éxito. El bebé pudo nacer y queda instalado un éxito, que después se repite. Y si el bebé no pudo nacer y tuvieron que ayudar de alguna manera, ese éxito ya quedó saboteado. Por eso se le pide, cuando una mamá que está embarazada pregunta sobre eso y está interesada, se le explica que es muy importante que el niño nazca de una manera normal, que no sea por cesárea. Ahora, sí, hay que hacer cesárea porque es una urgencia, pero sí, la mujer puede
y está apta para tener un parto normal, le va a ayudar muchísimo a su hijo a que tenga la oportunidad de que se instale ese primer éxito en su memoria celular. Esa era para esa pregunta. Sí, sí, importante. Sí, importante saber. Así que para todas las mamitas que están en este momento o las mujeres que desean quedar en embarazo ya tienen toda esta información al respecto y está a su consideración, ¿no? Sí, bueno, y perdón, te quiero decir algo, que ahora yo conozco un programa que se llama Dulas, de Dulas, y es un programa, a mí me parece un programa muy lindo, en donde las personas que hacen parte de ese equipo ayudan a la familia y preparan a la mamá, al papá y a toda la familia, y si hay hermanitos, a los hermanitos también, para que el parto se haga de manera natural en una piscina y está toda la familia presente. Está el papá, la mamá, la abuelita, las tías, los hermanos de cualquier edad están presentes viendo el nacimiento de su hermanito. Eso me parece espectacular. Wow. Y se preparan durante todo el embarazo para eso, para ese día. También se plantea que la mujer puede llegar a tener un parto sin dolor, sino más bien un parto, digámoslo, orgiástico, si hace ese tipo de preparaciones. Entonces, pues, todo eso se plantea. Sí, quiero saber si Antonio nos dice si le respondimos su pregunta, si tiene alguna duda, pues nos la hace saber. Y si alguien va teniendo preguntitas, cuando las van haciendo, vamos aprovechando aquí la experiencia que tiene la doctora en todo este tema terapéutico. Sí. Así que por ahora no hay más preguntas, podemos continuar con el tema. ¿Qué más abarca todo? Sí, cuando el niño nace de ese tipo de parto y tiene que ser llevado a una sala cuna y ser separado de la madre cuando nace, es decir, no se lo entregan a la madre, sino que lo llevan a una sala cuna y tiene que estar conectado con aparatos. Allí se instala un abandono inconsciente, ¿ya? Que puede ser sanado, obviamente. O sea, no es que eso se tiene que quedar así, todo eso se puede cambiar y para eso son los protocolos. El niño o la niña puede quedar con un programa de abandono, fui abandonado, ¿ya? Porque ya no están los brazos cálidos de la madre, sino en una cuna fría, con aparatos, con inyecciones, con etcétera, con medicamentos. Eso también influye. Es muy diferente cuando el bebé va a los al regazo de la madre y puede ser lactado, y puede ser acunado, y puede ser abrazado y estimulado junto con toda la familia. Hay un programa que se llama, le dieron el nombre de Madres Canguro. No recuerdo el nombre de la persona que lo trajo, y era para ayudarle a los niños que están en esas salas cunas a salir más rápido de allí. Cuando permitieron que la madre estuviera allí y los acunara y los abrazara, notaron que esos niños sanaban más rápido que los que no. Entonces todo eso hace parte de nuestro proyecto de vida y viene del proyecto Sentido de los padres. Todo eso hace parte del proyecto Sentido. Todas las etapas que vive la mujer durante el parto, cuando le empiezan a dar las contracciones, primera parte, segunda parte cuando aumentan, tercera parte cuando es asistida y la última que es el nacimiento. Todo eso queda instalado en nuestro proyecto de vida de manera inconsciente. Y puede estarnos saboteando. Lo importante es que sepamos que eso tiene solución. Sí, o sea, que se puede solucionar en una terapia. Sí. Entiendo, pues, no, Antonio no nos responde, nadie ha hecho otra pregunta sobre este tema del nacimiento. Sí, entendido, dice Antonio, le respondimos. Miremos a ver si hay otra pregunta acá, y porque entiendo, Doc, que todo lo que es la psicogenealogía es muy amplio. También en este tema, pues, entra todo lo que es
el nombre, los apellidos, entra lo que es pareja, Sí, el duelos, nombre. bueno, digamos, El el nombre es nombre. el nombre. Es el primer regalo que nos El- dan. sí, el nombre es un mandato. Ya. El nombre es un mandato. Es una orden. Y si nosotros pensamos cuántas veces nos llaman por nuestro nombre durante el día, son muchísimas. O sea, pueden llegar a ser 1000 o más de 1000. Y cada vez que te dan tu nombre, te llaman por tu nombre, te están recordando el mandato. Entonces de allí, digamos, Jodorowsky dice que tu nombre te da un destino. Entonces yo he tenido casos, un ejemplo de unos padres de familia que consultaron porque tenían muchas dificultades con su hija mayor acerca del tema de la jerarquía. Entonces su hija pues tenía un éxito profesional y la dificultad que ellos tenían y que consultaban los abuelos es porque ella con ellos chocaba mucho y tenían problemas de convivencia, o sea, ella era como mandándolos a ellos. Ok. Entonces, yo les pregunté de dónde habían traído el nombre. Entonces me dijeron que lo habían traído de una actriz de Hollywood. Entonces yo les dije, o sea que su hija le puede ir muy bien con la parte artística, puede llegar a ser también actriz. Entonces me dijeron, es que ella es actriz, me contestaron ellos. Entonces yo le dije, ustedes le dieron un nombre de una persona muy, muy grande, que ustedes consideraban muy, muy grande. Y me dijeron, sí. Ok, entonces su hija está cumpliendo ese mandato de ser una persona muy, muy grande para ellos. Sé que lo sobrepasa. Entonces la solución era liberarla del mandato del nombre. Por ejemplo, una niña pequeña, la trajeron obviamente a los niños no los llevan a consultar, van los padres o acudientes. Entonces la consulta es porque la niña no le hace caso a nadie, ni a la mamá, ni a la abuelita, ni a la tía, y es como dice popularmente, yo me mando. Yo me mando, instalamos el árbol genealógico con personas y encontramos que la persona que representa a la niña se va atrás de todo el mundo, pero lejos, lejos. O sea, se pasa a los padres, se pasa a los abuelos, se pasa a los bisabuelos y queda por allá en un último rincón, lejísimo. Entonces yo ahí les pregunté que cómo se llamaba la niña, me dijeron Salomé. ¿De dónde tomaron el nombre de Salomé? De la Biblia. ¿De cuál Salomé? De la Salomé que manda a cortar la cabeza de Juan, de Juan el profeta. Entonces, sí, de Juan, el que bautiza a Jesús. Entonces Salomé es la que le dice al rey que lo mande matar. Y él lo hace porque ella da esa orden, o sea, tiene mucho poder. Entonces yo le digo a ellos, a la mamá y a los acudientes, que la solución es liberarla del destino del nombre, que es de la Biblia. Okay. En ese día en la terapia la liberan, ¿sí? La persona que está consultando va y la libera del mandato del nombre de la Biblia, para que pueda tomar su propia vida y su propio destino. Y esa misma semana me contaron que la niña había cambiado, ya, con ese protocolo. Se había soltado. ¿Y quién te libera? O sea, por ejemplo, te puede liberar, digamos, si tus padres no están, ¿quién te puede liberar? Pues si tú eres adulto, lo haces tú mismo en una terapia. Si es un niño menor de edad, de 14 años, lo hacen los padres o acudientes, porque a veces tienen padres biológicos o padres de crianza, que son los tíos o la abuelita, ¿sí? La persona que lo está cuidando todo el tiempo, esa persona. Ok. Si le puede pedir permiso a la madre biológica, mucho mejor, con el permiso de la madre biológica. Y tú misma tomas tu terapia como adulto, te haces responsable de desinstalar el mandato del nombre. Para eso hay protocolos.
Ok, ¿sí? Para eso hay protocolos, para sanar el mandato del nombre. ok, Se puede, hoy en día es muy fácil cambiarse el nombre, entonces hay personas que incluso se lo cambian, o no necesariamente, abren una cuenta y la ponen con otro nombre, que quieren que venga con otra vibración para esa persona, o cambiarle una letra al nombre, con una ok. intención de cambiarle la orden que traía el nombre original. Hay muchas formas de hacerlo. Buenísimo. Y Doc, ¿y qué pasa, por ejemplo, cuando te dan este nombre del abuelito, la abuelita, Ujú, o los ujú. nombres por ejemplo, hay historias familiares donde todas las mujeres son Marías, Marías, Ujú. son nombres, Sí. porque desde la abuela se llamaron Marías y así sucesivamente. Ujú. ¿Cómo impacta eso? Sí, o el hombre que se llama José. Ah, sí, Entonces, me he encontrado con muchos hombres que tienen el nombre José y me he encontrado el caso de que generalmente están educando hijos adoptivos. Tienen hijos adoptivos y no es casual, porque José, el San José, él es el padre adoptivo de Jesús. ah, ¿Ya? Y cuando es el nombre de María, de la Virgen, entonces la mujer tiene que consulta ese tema, tiene la característica de ser la mamá gallina. Yo los cuido a todos, ¿sí? Yo los cuido, yo les ayudo a todos, ¿sí? Y eso significa que yo me puedo quedar sin dinero con el dinero que yo me gano porque yo les ayudo a todos y estoy muy ocupada ayudándole a todos y me olvido de mí. Entonces ahí está el mandato del nombre de la santa, ok, ¿sí? Igual hay otros nombres de santas que también tienen esa connotación. El nombre de María Piedad. El nombre, por ejemplo, de José María o María José. Entonces le colocan a esa persona un nombre de mujer y un nombre de hombre. Eso también tiene un mandato, ¿sí? Porque la misma persona tiene un nombre de mujer y un nombre de hombre. Eso tiene unas connotaciones en el proyecto de vida y los trae el proyecto de sentido de la persona que le puso ese nombre. Entonces, el nombre es una orden, es un mandato. Cuando le colocan el nombre del abuelito, ¿qué sucede en ese caso? Hace poco consultó, llevar una terapia un joven que le daba se quedaba como paralizado, pero no tenía nada físico, no tenía ninguna enfermedad y el médico lo mandó a terapia y dijo que era psicológico. Entonces revisamos qué pasaba, hicimos un árbol genealógico y encontramos que el muchacho estaba ubicado detrás de la madre. ok. O sea, estaba reemplazando al papá con el nombre. Y la mamá, el señor había fallecido antecitos de que ella quedara embarazada. Y trae en el hijo con el nombre a reemplazar al padre. Como lo trae a reemplazar al padre, el muchacho está reemplazando al abuelo, el papá de la mamá, y estaba metido entre la mamá y un padrastro, porque no vivía con el papá. Estaba defendiendo a la mamá del padrastro de una relación de maltrato. Y esa ira que le daba para enfrentar el padrastro era la que lo tenía como con una parálisis psicológica, porque no tenía nada físico. Entonces la solución era sacarlo de ahí, le correspondía hacer eso a la mamá. ¿Cómo? Liberándolo del mandato que le da con el nombre, y es reemplázame a mi papá, por favor. Claro. Sacarlo de allá y traerlo a su lugar de hijo y liberarlo de la necesidad de reemplazar al papá. Ese es su caso cuando le colocan el nombre de los ancestros. Doc, aquí tenemos una pregunta
que no alcanza a leer muy bien el nombre de la persona que lo hace, pero dice saludos a las dos y muchas gracias por este espacio. Para el proyecto de vida, el objetivo puede ser ese mismo o debe abordarse una temática, problemática particular. No entendí, no entiendo la pregunta. Dice, a ver si fue que la leí mal. Para sanar con el proyecto de vida, el objetivo puede ser ese mismo, o sea, me imagino que es el proyecto de vida o el proyecto de sentido, o debe abordarse un tema, una temática o problemática en particular, o sencillamente yo puedo sanar mi proyecto de vida, es decir, mi proyecto de sentido. Yo puedo hacer una terapia diciendo, doctora, yo quiero sanar mi proyecto de sentido. Generalmente las personas que consultan no saben de esto. Entonces lo que plantean es un conflicto que traen, o una enfermedad, o un conflicto económico, o un conflicto por profesión, o por no poder terminar un proyecto. Y ahí es donde revisamos cuándo empezó, cuál es el origen de ese conflicto, y nos damos cuenta que fue durante el embarazo de la mamá. ¿Ya? Ok. Nos dejan ahí saber, entonces respondimos. Sí, ahí se plantea el protocolo del proyecto Sentido como solución para salir del programa Origen, que fue en el proyecto Sentido de la madre, durante el embarazo de la madre. Doc, y por ejemplo, pues aquí no me han puesto otra pregunta, pero aprovechando esto, es decir, que cuando nosotros a un hijo le ponemos 3 y 4 nombres, es decir, porque hay personas que tienen 3 nombres, y digamos que le pusimos el nombre de la mamá, de la mamá, luego el nombre de la tía y luego el otro del hijo. O sea, digamos que esta persona la hemos cargado con muchísima información. O sea, que puede estar anclado a varias personas al mismo tiempo en toda su historia, ¿no? Sí, y también hay el caso de cuando la mamá estaba embarazada y pierde el bebé y su bebé le iba a poner el Pepito, pero ese bebé murió, entonces vuelve a quedar embarazada y al que nace le pone el mismo nombre, Pepito. Okay. Entonces ese nombre trae al niño que nace vivo a reemplazar al muerto. Es un bebé reemplazo, se llama yaciente o bebé reemplazo. Eso trae temas como de tristeza profunda o depresión en la adolescencia o en la edad adulta. Y cuando se le colocan los nombres de familiares, y si son varios, el niño que viene por amor a la madre cumple el proyecto Sentido, que es inconsciente para él. Entonces él, así como el joven que estaba defendiendo a la mamá, reemplazando al abuelo, lo está haciendo por amor, pero se está saboteando su propia vida. El que tiene varios nombres también cumple ese mandato de la madre y es un acto de amor, pero como es inconsciente no se da cuenta. Se dan cuenta cuando lo consultan y miramos que hay una orden que se está cumpliendo con el nombre. También aquellos que les ponen el nombre de ángeles, Gabriel, Miguel. Doc, ¿y qué pasa, por ejemplo, cuando hay mamás que bueno, en otros tiempos que no se hacía la ecografía y no podían saber qué venía? Y entonces les están diciendo al bebé un nombre de niña, por ejemplo, Catalina, ay, Catalina, pero cuando nace es un niño, pero durante toda su gestación lo trataron como una niña. Ahí, en cuanto puede tener otro nombre, o sea, y tiene que cambiarle ese nombre apenas nace, o sea, esas dos vibraciones pueden haber. Sí, el niño puede crecer a cumplir la orden de la madre de que sea una niña y entonces puede cambiar su género. Siendo niño, nace niño y se comporta como niña como un acto de amor para la madre, mostrándole la hija que siempre quiso tener, un ejemplo. Okay. Está cumpliendo el proyecto de sentido de la mamá. Inclusive hay mamás que lo siguen vistiendo con la ropa de niña.
llegan a ese nivel. Les lo visten con la ropa habiendo nacido niño, o al contrario, es niña pero querían un niño. Eso se instala en la memoria celular y la persona que le pasa eso va cumpliendo esa orden inconscientemente como un acto de amor a la madre. Generalmente es con la mamá, aunque a veces también puede haber implicaciones con los abuelos y con los tíos también. Ok. ¿Ya? Bueno, a ver, ¿qué más preguntas tenemos por acá? No veo más preguntitas. Acá en el grupo, no sé si se me congelaron a mí las preguntas, pero preguntas, y si alguien no le pudimos contestar la pregunta, por favor nos lo hace saber. Bueno, Doc, esto también, cuando hablamos, es que es muy amplia toda la información que tiene la psicogenealogía. Digamos que ya hemos abordado el tema del embarazo, ¿sí? Cómo el nacimiento puede afectar en nuestra vida. Hemos hablado un poco de lo que es el nombre, cómo es la que nos dan y ese nombre que es, digamos que es uno de los primeros regalos que nos dan cuando nacimos, cómo esto nos puede impactar en nuestra vida, puede estarnos afectando. También entiendo que esto también tiene que ver mucho con el tema de cuando tenemos temas de pareja, ¿no? O sea, cuando hay problemas de pareja, cuando nos cuesta consolidar una pareja, cuando nos cuesta, sí, o sea, cuando tenemos estos temas, ¿cómo puede influirnos un poco, digamos, el árbol? El nombre y el proyecto sentido. Ajá. En el caso que te contaba ahora del chico, el muchacho adolescente que está defendiendo a la mamá de su padrastro, en ese momento para él lo más importante es defender a la mamá y estar todo el tiempo en casa para evitar que el padrastro le haga daño. Entonces él se puede estar saboteando su vida profesional, sus estudios profesionales y su vida de pareja, y ahí en ese caso se estaba saboteando su salud. ¿Por qué no tiene pareja? Pues porque ella tiene pareja porque es el abuelo, y ya tiene hijos porque está cuidando a la mamá, y está al 100% de su tiempo cumpliendo el proyecto de sentido de la madre, que es reemplazar al abuelo. Y cuando es un yaciente, porque tiene el nombre de un hermanito, entonces puede estar teniendo programas de ir a la muerte o llamar hacia él a la muerte, ¿sí? Enfrentando la muerte, porque está reemplazando a un niño que no pudo tomar la vida. Eso puede pasar, sobre todo cuando es secreto, ¿no? La mamá tiene el secreto de que perdió un primer hijo y le da pena por temor al juicio decir que perdió un primer bebé, y le hace pensar a su segundo hijo que es el primero, cuando es el segundo. Entonces ahí puede haber una intrincación con la muerte, porque el primero murió. Esa es la explicación, más o menos como yo se lo intento explicar a las mamás, de por qué es importante que les cuenten que no es el primero, sino el segundo hijo, porque el primero no pudo tomar la vida. Por eso es el segundo. Y la psicogenealogía, como yo te digo, tiene muchos protocolos y ayuda muchísimo, y ayuda de una manera muy rápida. Muchas veces desde la primera cita. Tiene que ser algo muy profundo y muy enredado para que la persona necesite 2 o 3 citas. Pero con una cita la persona se da cuenta que, es que yo estoy siendo leal a mi abuelo con el nombre. Por eso me estoy saboteando en mi salud o en mi profesión o con mi pareja. Por eso no puedo tener pareja. ¿Cuál es la solución? Darle el lugar a mi abuelo y tomar mi verdadero lugar, que soy el nieto, y darle lugar a mi madre. Entonces salgo de la raíz y de estar en la vida viviendo el destino como el del abuelo, darle el lugar a la madre para tomar mi propia vida, porque yo soy una parte, un hijo, un nieto de esta familia, y puedo vivir mi propia vida. Entonces no es lo mismo estar en este lugar que estar en este. Esto influye en mi destino. Entonces, si yo me logro colocar en mi lugar, ahí ya me solté.
claro. Y ahí llega la solución y eso se puede hacer en una sola cita. Esto lo plantea la psicogenealogía y me parece, pues a la doctora Ana Serina, Alejandro Jodorowsky y los otros terapeutas y los docentes de psicogenealogía, Juan, profesor, todas estas personas están apostando para la vida con un regalo muy lindo y una terapia muy linda como es la psicogenealogía. Doc, Y ahora están empezando clases por si quieren estudiar. Doc, aquí nos hicieron una pregunta. Dice, ¿qué pasa con los hijos de padres migrantes? ¿Tiene algo que Con ver, los, padres migrantes, ¿tiene algo que ver con el tema de psicogenealogía? o sea, cuando viene de otro país y tiene otra religión. Migrantes, sí, yo me imagino que son de otro país, por ejemplo, digamos que lo que estamos viviendo ahora, que los venezolanos pues obligatoriamente han tenido que empezar a salir. Hay muchos venezolanos que han tenido que salir del país, desde su ciudad natal, entonces, ¿qué pasa con esto? Bueno, es muy importante es la forma como lo vive la madre durante el embarazo, más que la migración. Obviamente la migración tiene unas consecuencias, ¿sí? No estar en mi propio país, en mi propia patria, pero eso depende de la forma como la mujer lo vive y lo siente cuando está embarazada, lo que dije al principio. La forma, el proyecto de vida, el proyecto de sentido que tiene para su bebé, la forma como quedan embarazados, todo lo que sucede durante los 9 meses de embarazo, si nació de 6 meses, de 7 meses, de 8 meses, de 9 meses, todo eso tiene que ver, más que lo de la migración. Obviamente, si un niño nace de una persona de un país con otra, pues se van a unir esas dos historias y van a hacer eco en el proyecto de vida de esa persona, en su proyecto de sentido, porque tiene una cultura y tiene la otra cultura. Tiene dos culturas, pero cómo eso impacte la vida, eso depende de la forma como la mamá lo viva y se lo enseñe, más que el hecho de ser migratorio. Padre. Ok, bueno, nos dejan saber si le respondimos la pregunta, si tienen más preguntas al respecto. Aprovechemos Vale. aquí a la doctora que Sí. nos va ampliando, digamos, la información por su experiencia. Sí, Entonces, recuerdo un caso de alguien que consultó el jueves pasado en la terapia por Zoom, en las reuniones de los jueves de 4 a 7, y ella estaba consultando por su hijo y contaba que durante el embarazo, bueno, eso era un tema de salud de un niño menor de edad, y yo le preguntaba que qué había pasado, era un tema con la piel. Ella estaba consultando por una alergia a la piel de su hijo que no resistía la ropa en su cuerpo. Entonces, las preguntas que yo le hago es si ella durante el embarazo vivió una separación que fue conflictiva. Entonces me dice que ella no, pero que la mamá, cuando ella, la mamá de ella estuvo embarazada, o sea, la abuela, sí, del papá. El papá se iba, se fue, el papá de ella. Pero cuando ella estaba embarazada de su hijo, su esposo no se fue, pero ella hacía viajes muy largos. Entonces igual se separaba del padre de su hijo. Entonces ahí había un tema de una separación del padre que no se ha resuelto, pero de la madre abuela, que ella lo repite, y entonces su bebé nace con un tema de alergia, es decir, no se ha podido resolver la separación del padre cuando ella está en el útero de la madre abuela. Entonces ahí es como para entender cómo influye sobre una persona la vida gestacional. El hecho de la separación del padre, cuando una persona se separa del padre o del esposo, también, mira cómo también tiene que ver con su proyecto sentido, porque la mamá fue abandonada o fue dejada, no abandonada, no, porque no, el adulto no puede ser abandonado, solamente un niño recién nacido, sino que el señor se va y ella se siente sola durante el embarazo, entonces esta persona viene y repite de cierta manera esa historia y aparece una enfermedad, una alergia. Para resolver esa alergia, entonces vamos a sanar el proyecto sentido.
de ese bebé, a liberarlo de ese proyecto sentido y de todas las sensaciones y emociones que puede sentir una mamá cuando está embarazada y se tiene que separar de su esposo cuando más lo necesita. Claro. Bueno, y sabes qué, Doc, que ese día yo estuve en esa terapia, digamos, y cómo se va moviendo toda la información, porque digamos que estaba esta persona consultando, pero la mamá de ella estaba al mismo tiempo con el mismo tema, sintiendo dolores y sintiendo todo, o sea, y no estaba en la terapia, o sea, que se va moviendo así. Esto es una vaina que de verdad uno no entiende, es algo que están por algo más grande, de verdad, pero que si hace el movimiento se hace. Sí, discúlpame, ahí pudimos entender por qué aparece una enfermedad cuando varias generaciones no han resuelto un tema. Aparece una enfermedad física. Ahí está muy claro el ejemplo. Sí, es un conflicto emocional que no se resolvió, pero no fue aquí, ni fue en la madre, sino en la abuela. Y si le preguntamos a la señora por su historia, seguramente nos va a contar que la bisabuela también vivió algo parecido. Entonces Claro. viene la alergia a mostrarnos, mira, es como si la alergia dijera, mira, aquí hay algo que sanar. Para eso llega la alergia, como maestro, a sanar un tema, un asunto emocional que se instala en la piel. Algo no resuelto. Bueno, no sé si por aquí alguien más quiere hacernos alguna pregunta con este tema que hemos hablado hoy con la doctora, súper interesante para todas las personas que digamos que, no, es que nos sirve para todas, para las que ¿Sí? ya las que estamos aquí tenemos temas por resolver, que vemos que hay algún nudo por ahí en nuestras vidas, para las que quieren ser mamás también todo este tema del nombre y la gestación y cómo vivirlo y el parto y el nacimiento, les da muchísima información y de mucha ayuda. Sí, bueno, estoy recordando una señora que ella adopta su hija y resulta que la tiene estudiando aquí en una universidad. Es una hija adoptiva, pero ella no le ha contado a su hija que es adoptada. Y un buen día llega a la casa y, oh sorpresa, encuentra los papeles de adopción encima de un escritorio y la hija no está. Entonces la empezó a buscar un tiempo y no lo encontraba. Entonces cuando ella lo consultó con Juan, la solución fue que encontrara la historia de la madre biológica. Y no, pues ¿dónde la voy a buscar? Tendré que recorrerme todos los pueblos del valle, pues tendrá que buscarla si quiere encontrar a su hija. Entonces ella empezó a indagar esa historia y resulta que se encontró que la mamá de su hija la tuvo. Esa niña nació en el barrio, en una habitación de alquiler del barrio obrero de la ciudad de Cali, donde sus pertenencias lo que había era un colchón por pertenencia en el piso. Entonces ella se va a buscar a la mamá de su hija y buscándola en el barrio obrero encontró a su hija en una habitación donde sus pertenencias que contaba era un colchón en el piso. Entonces se encontró a su hija viviendo la situación que habían vivido su mamá cuando ella estaba embarazada de ella misma, de su hija, sin conocer la historia de la madre. No la conocía y la estaba viviendo. Por eso decimos, si no conoces la historia familiar, más rápido la repites. Por eso es mejor conocerla. Entonces, a mí me dicen, ¿y tengo que contarlo? Tú no tienes que contarle a tu hijo la historia. Es una sugerencia. Se sugiere, la terapia sugiere, cuéntale la historia. Tú estás en libertad de contarle a tus hijos o no tu historia familiar. Sin embargo, déjame decirte que si tú no les cuentas la historia, más fácil la repiten. Me estoy acordando de una señora que hace muchos años trajo el tema de que tengo un hijo de 12 años y no puedo con él, no sé qué hacer con él, ya no sé qué más hacer, no me hace caso, me grita, ha intentado pegarme y ya no sé qué más hacer. O sea, ya, se me salió de las manos, dice la señora.
O sea, indagamos la historia justo con la vida que ella había vivido antes de que su hijo naciera. O sea, Proyecto Sentido. Y resulta que ella tenía un hermano que se había unido con pandillas y había hecho sufrir mucho a la mamá. Y lo echaron de la casa. ¿Quién lo echó? Ella. La señora que está consultando echó a su hermano de la casa porque estaba haciendo sufrir a la mamá. Y en esas pandillas a él lo asesinan. Y yo le pregunto, ¿tú fuiste al funeral de tu hermano? Y me dijo, no. El comportamiento de tu hijo se parece al comportamiento de tu hermano totalmente. Entonces le digo yo, tu hijo te está mostrando que hay un excluido. ¿A quién excluiste? A tu hermano. Entonces, como ha sido excluido, tu hijo lo está representando para que sea visto. Porque hace parte, pertenece al sistema familiar. La solución que plantea la psicogenealogía es darle lugar a tu hermano y le cuentas a tu hijo que tiene un tío que tenía estas y estas condiciones. ¿Cómo le ocurre? Yo no le voy a contar eso. No se lo voy a contar, es que no se lo voy a decir. Es que yo no se lo voy a contar porque yo no quiero que se parezca a mi hermano. Entonces, la solución que la terapia plantea es que tú le cuentes a tu hijo la historia de su tío. Pues no se la voy a contar. Y podrías empezar por ir a visitar la tumba de tu hermano. Pues no voy a ir, no lo pienso ir a visitar. O sea, tenía mucha rabia con su hermano todavía, después de muerto. Y la solución que se planteaba era la integración y la inclusión de su hermano, pero ella no lo vio como la solución, sino que ella en su mente pensaba que si se le contaba eso a su hijo, se iba a parecer a su hermano, pero justamente eso era lo que estaba pasando, por no contarlo. Estaba repitiendo la historia derechito. Y se repite para que sea vista la primera, y así se repiten, por ejemplo, abortos en adolescentes. ¿Por qué se están repitiendo abortos en adolescentes? Porque la mamá abortó y lo tiene guardado en secreto. ¿Para qué aborta el adolescente? Para que sea visto el hermano que está guardado en secreto. Para que sea visto. ¿Y para qué se repite la historia? Para que sea vista y pueda ser sanada porque no se ha sanado. ¿Cuándo se sana? Cuando salimos del secreto. Por eso tenemos la frase que repetimos, que una vez la dijo Jason en la terapia, y es, el secreto es no tener secretos. El secreto es no tener secretos. Así. Y salir del miedo al juicio, y no hay juicio. Los muchachos entienden facilito, sí, y no hacen juicio. Los juicios somos nosotros los que estamos llenos de juicio. Y doctora, yo entiendo que en todo este tema del aborto, que es tan, digamos que puede ser muy vergonzoso para una mamá, no debe entrar en detalles. O sea, digamos que no es necesario. Los cómo sucedieron las cosas no son lo importante. Lo importante no es necesario. Y darle lugar a este ser que sí es sentido. Eso es lo importante. El detalle, ya la mamá, digamos que eso sí puede ser algo de ella, puede ser algo muy relevante para ella. Exacto, que se incluya al excluido y que su hijo sepa cuál es su verdadero lugar de gestación en el útero de mamá. Eso es muy importante. Y aquí hay que tener en cuenta de los gemelos, del gemelo que se reabsorbe. Cuando el médico te alcanza a decir, vienen dos y nace uno, ¿qué pasó con el otro? A ese otro bebé también se le debe dar su lugar en el sistema familiar, aunque no alcance ni a nacer, porque estuvo en el útero de la madre. Entonces, como dijo Bergelinger, todo ser que estuvo en el útero de una madre tiene un alma y tiene derecho a ser visto y tiene derecho a ser reconocido y a tener un lugar en ese árbol familiar, en ese árbol genealógico. Tiene un lugar. ¿Cuál es la solución? Darle el lugar que a esa persona tiene. ¿Por qué lo tiene? Porque estuvo en el útero de mamá. Cuando está allí ya tiene un lugar. Es más, el útero como tal tiene esa información y se la pasa al bebé que viene después.
de manera biológica. Impresionante. Es demasiada información, Doc. Sí, de la psicogenealogía es muy linda, salen muchas cosas y unas soluciones así de fácil y así de simple, wow, rápido. O sea, se encuentra el nudo y al ver el nudo se puede soltar. Y entonces la persona dice, esto es mágico, pues es que viste el nudo, Ya. encontramos el nudo. Doc, y sabes que para explicar un poco, porque yo sé que hay muchas personas que están aquí que no han entrado, digamos, a encuentros virtuales o que nunca han tenido, digamos, una terapia de estas de psicogenealogía. Ellos están diciendo cómo es que yo me paro detrás del abuelo y cómo saben ellos que yo quedo por acá y cómo saben ellos sí. Entonces, para explicarles en qué consiste un poco esta terapia para las personas que no la conocen, esta es una terapia que se hace con juego de roles. Quiere decir, cuando se entra, digamos que se pone la intención de la terapia o el tema a sanar, pues se escogen, ya la doctora con su experiencia va escogiendo unos roles, unos personajes que lo van tomando otras personas que estamos ahí, que están ahí en la terapia y que van a representar a este árbol. Entonces puede decir que se representa al abuelo, al papá, a la mamá, y ahí van saliendo personas y van saliendo personas. Y la persona que está consultando desde afuera, es decir, desde su lugar de observador, él está viendo y recibiendo, está observando los comportamientos que tienen las personas que tomaron los roles de su sistema familiar. Uno. Dos, está escuchando la información que le dicen porque se le transmite, el cuerpo está hablando, pero también se transmite, yo siento, me pasa, y resuena mucho con lo que realmente está sucediendo en el sistema familiar. Haciendo este ejercicio desde afuera, ya la persona comprende, tiene la comprensión de dónde está el nudo, porque lo está viendo, ahí dice, ok, mi nudo está aquí con mi papá, es que mire dónde estoy yo. Y ya, y ella puede entrar a resolver. Entonces, es que la doctora dice que en una cita muchas personas lo logran. En una cita, no hay tantas profundidades, en una terapia puedes lograr. Porque cuando estás afuera del problema, lo puedes ver con más claridad que cuando estás adentro. Por eso un terapeuta se las pide más fácil, ¿no? Porque no está metido en el mundo con el consumidor. Entonces es como para explicarles un poco cómo funciona esta terapia y este tipo de roles. Es una terapia que digamos que se puede hacer perfectamente virtual, o sea, virtual funciona porque el campo es algo más grande que nos mueve, que nos tiene la información, digamos, del sistema familiar está en el campo y funciona igual presencial, de manera presencial, que de manera virtual. Los movimientos se hacen igual y las sensaciones del cuerpo, créanme, que son las mismas. Ahora, estos espacios para que conozcan más, porque muchas veces cuando las personas no conocen la terapia, les cuesta entenderla. Entonces, la invitación es, hay un grupo de encuentros virtuales que se hace los jueves de 4 a 7 de la noche, donde pueden entrar, es completamente gratuito para las personas que quieren participar y entender estos procesos y ver cómo una persona puede resolver ahí un conflicto, se van resolviendo, pueden participar y hay algo que se llama las perlas de sabiduría, que aquí sí le dejo la palabra al doctor, háblenos de las perlas de sabiduría que la gente se lleva al entrar a estos encuentros virtuales. Cuando ve la terapia de otra persona, encuentra la solución que estaba buscando. A mí me lo han dicho cuando, tiempo después, me encuentro con estas personas y me dicen, ¿cómo te parece que yo encontré la solución con la terapia que hizo tal persona? Así me dicen. Yo quería consultar por mi hijo de 14 años porque cuando siempre le había ido tan bien en el colegio, empezó a irle mal y a perder materias cuando nunca sucedía. Y resulta que la señora que consultó lo mismo, porque su hijo estaba empezando a tener muy bajo rendimiento académico y las preguntas que se le hicieron a ella es precisamente si este muchacho tenía un hermano muerto o un primer hermano no nacido vivo.
Entonces la señora dijo, yo no, ¿estás segura? Siempre le dijo, ¿estás segura? Es por el bien de tu hijo. Mira, yo necesito conocer esa información. Entonces, cuando me dice, estoy segura que no fui yo, les pregunto, ¿y el papá? Entonces ella lo llamó al señor y el señor le dijo, sí, acuérdate que yo te he contado que yo tuve una novia, que tuve un aborto, ¿sí? Antes de tener ese otro hijo. Entonces la solución que se planteó fue darle el lugar al primero y que su hijo tomara el lugar como el segundo y ayudarle y contarle la verdad para ayudarle a hacer el duelo de su primer hermano. Porque es que empezar a perder materias genera duelo, un duelo que no se había hecho por el primero. Cuando ya se le cuenta a su hijo la verdad y lo saca de allí, y que sí perdió un primer hermano y él lo entiende, y cuando uno les cuenta a ellos que han perdido un primer hermano, en un primer momento se sienten tristes, pero es preferible que haga el duelo real, que es el de un hermano que no nació, a que esté perdiendo el año para hacer un duelo virtual de un verdadero duelo de haber perdido un hermano. No sé si estoy explicando bien. Entonces, cuando entiende, ya ahora sí entiendo mi tristeza, ya entiendo por qué. Entonces, se hace el duelo del hermano y ya salió de ahí y recuperó el año. Entonces, la señora me dice, mira, a mí me estaba pasando lo mismo y ya sé cuál es la solución. Claro. Y ya activé la solución. Entonces, a eso se le llama perlas de sabiduría. Entonces, llévate la perla, esa es tu perla, y aplícala con tu hijo. Cuéntale la verdad. Claro, entonces, en este espacio, digamos que cuando te escogen también para un rol, estamos en resonancia con eso. Entonces, sí. Todo esto, o sea, finalmente es llevarnos las perlas de sabiduría, es un espacio de verdad que si quieres consultar, pues paga la consulta, pero si no, por participar, solamente ver, es mucha información la que te puedes llevar. Aquí hay una pregunta. Lo que nos hacen es la psicogenealogía es igual que las constelaciones familiares. Se parece, pero no es lo mismo, es diferente. Entonces, las constelaciones familiares vienen de Bert Hellinger, que fue sacerdote misionero en el África, 17 años contigo zulúes, él es alemán, y él inicialmente es sacerdote misionero. Después de 17 años que él regresa a hacer misión en África con tribus zulúes en estado natural, donde ellos viven, como ellos comen, etcétera. Cuando él regresa a Alemania, ya viene transformado y viene tocado con el tema, el tema de las familias zulúes, cómo viven ellas. Y a él le tocó mucho, le llamó mucho la atención la forma como ellos respetan la jerarquía. Y trajo a Alemania esa inquietud y empezó a estudiar psicoanálisis en ese entonces, terapia gestal, juegos de roles, y así fue naciendo la nueva terapia que el nombre que le dio fue posicionar la familia en un espacio. ¿Para qué? Para encontrar el origen del conflicto y poderlo sanar. Hellinger siempre lo hizo con personas en vivo y en directo. La psicogenealogía plantea protocolos en los cuales se pueden usar arquetipos, o sea, árboles, lapiceros, pueden representar personas, objetos, números, muñequitos, sillas, hojas. Las hojas también pueden reemplazar a una persona, colocándole el nombre. Cualquier cosa puede reemplazar a una persona, eso se le llaman arquetipos. Y eso lo plantea la psicogenealogía. ¿Sí? Y se puede hacer en vivo y en directo, presencial, y también se puede hacer virtual, porque funciona muy bien, porque se puede representar con arquetipos. ¿Sí? Bert Hellinger lo creó siempre con personas, en vivo y en directo. Gracias a la psicogenealogía y a la diversidad de protocolos que trae la psicogenealogía, entonces ahí viene la facilidad de hacerlo. La desprogramación de enfermedades y la escuela de Christian Flesch de BioDecodage toma muy bien el tema del proyecto sentido.
y lo tomo muy bien para poderlo trabajar, no solamente en vivo y directo, sino en el virtual. Ok. Se han amoldado muy bien para poderlo trabajar de manera virtual. Juan Carlos, que también está dando unas clases, también está nutriendo con ese tipo de protocolos. Y si alguien quiere estudiar psicogenealogía, está a tiempo de empezar, porque aunque ya empezaron clases, creo que llevan 2 o 3 clases, Pero está a tiempo de empezar. oficialmente empezamos, digamos que fueron 2 clases gratuitas y ya oficialmente empezamos en una semana. O sea que hay tiempo todavía. Entonces, si alguien quiere estudiar psicogenealogía, yo siento que todavía puede, son 2 años estudiando psicogenealogía. Y cualquier persona la puede estudiar, el prerequisito es que sea bachiller. La puede estudiar si tiene la inquietud de hacerlo por formación personal para mí, para mi sistema familiar, o si lo quiere como formación como terapeuta, también, terapeuta en psicogenealogía. Y la psicogenealogía aporta muchos protocolos, muchísimos protocolos, y una gran variedad de protocolos para ayudarle a las personas a sanar. Entonces, ¿cómo hace uno para saber una cosa o la otra? Pues por los protocolos. Estudiamos los protocolos y después los practicamos y ya uno muy fácilmente va viendo qué puede estar pasando cuando una persona está consultando por la práctica con los protocolos de psicogenealogía. Entonces, en los días jueves, la persona puede entrar a los campos virtuales entrando a la página web www.psicoterapiacali.com y allí hay una forma muy fácil. La web te lleva a mi WhatsApp, mi contacto de WhatsApp y al contacto de WhatsApp para hacer preguntas. El mío es 320-618-6027. Los jueves entrada libre, todos los jueves de 4 a 7. Y este viernes a las 4 tengo taller de árbol genealógico de 4 a 7. Este viernes. Ese taller, yo les voy a decir, yo se lo súper recomiendo. Este va a ser tema abierto, ¿no? Sí, este es abierto. Sí. De verdad Lo que la persona quiera consultar. Es muy bueno. Es muy bueno. De verdad. Es muy bueno porque cada persona consulta su caso particular y como se analizan todos los casos, entonces al final los que estamos en ese grupo nos llevamos, si son 10 personas, nos llevamos 10 soluciones. Que ¿ya? todos estamos resonando con todos los temas. Exactamente. El tema de la resonancia mórfica lo explica muy bien Rupert Sheldrake con el concepto de campos mórficos de información o campos morfogenéticos de información. Eso lo pueden encontrar en la web también, en la última página está la información de campos mórficos de información para los interesados en saber, bueno, cómo es que eso funciona, no entiendo. Y la forma fácil, digo yo, pues como más práctica, es entrar a ver la terapia los jueves, de 4 a 7, y se puede entrar a cualquier hora. No tienen que estar de 4 a 7, pueden entrar a las 4, a las 5, a las 6, se pueden ir antes. Y después de cada terapia, siempre alguien que quiera hacerle alguna pregunta la puede hacer. Y así nos enriquecemos todos. Doc, preguntan que qué valor tiene el taller el viernes. 80,000 pesos colombianos, ¿ya? Porque la gente que vive en el exterior, uno dice 80,000 y creen que son dólares o euros. No, son pesos colombianos. Muy asequible. Y pues para la ganancia, o sea, para el gran regalo que se recibe. Y nos preguntan, bueno, el taller es de 4 a 6, ¿no, Doc? ¿De 4 a 6? De 4 a 7. De 4 a 7. De 4 a 7. Si hay personas que se tienen que ir antes, pues las atendemos de primeras para que se puedan ir. Y siempre los que nos podemos quedar hasta el final, pues nos quedamos y nos vamos a llevar más perlas de sabiduría. O sea, eso es beneficio. Total. Ahí nos adaptamos a todos los gustos. Bueno, entonces, nada, Doc, yo creo que ya la información como tal hoy ya la hemos suministrado. Queremos darle las gracias a todos los que se unieron. Hay una pregunta más, dice, ¿hay que registrarse con antelación? Me imagino que para el taller. Doc, te preguntan que si hay que registrarse con antelación.
para el taller. Para el taller, como yo creo un grupo de WhatsApp, entonces debo incluirte en el grupo de WhatsApp si quieres participar en el taller del viernes. Si no es para el taller, sino para campos virtuales el jueves, cualquier persona puede entrar, que sea adulto mayor de edad, puede entrar a ver la terapia. No es para niños, es para adultos. Doc, repetime tu teléfono, yo lo pongo aquí para que la gente pues pueda agendar la cita. 320-618-6027. Y el de mi hermana que tiene el otro número, no lo tengo, pero no sé si ella está ahí en la reunión y lo puede dar. No sé si está ahí y lo puede escribir. Listo, ahí les puse el número para que por favor, pues, digamos que le hagan las preguntas a la doctora por WhatsApp. Dice, Esperanza nos dice, Doc, en caso de una abuela que no tuvo el apellido de su papá, por el protocolo de la Iglesia Católica de no estar casados, ¿qué apellido usaría? ¿El apellido de la mamá o el apellido de los dos? ¿La abuela o la nieta? Es que sabes que la abuela, o sea, digamos que la abuela no pudo tener el apellido del papá porque al no estar casados, pues ella se quedó con el apellido de la mamá, o sea que la abuela tiene el apellido de la mamá. Entonces, esta nieta, pues tampoco está recibiendo el apellido del abuelo. ¿Sí? ¿Cómo lo puede incluir? ¿Cómo lo puede incluir? Crea una cuenta en Facebook y pones el nombre de tu abuelo en la cuenta. Y así lo incluyes. O sea, yo lo incluyo. Ok. Yo lo incluyo colocándome su apellido en una cuenta de Facebook o creando alguna clave con el apellido del abuelo, con la finalidad de incorporar el apellido de mi abuelo a mi abuelo en mi vida. Lo más importante es que yo sí le doy el lugar a mi abuelo en mi corazón. O sea, que él para mí sí existe y que le agradezco que me dio la vida. Eso es lo que realmente vale. ¿Ya? Y eso genera muchos cambios en la vida de una persona. Ese pequeño detalle de darle el lugar a mi abuelo en mi corazón me cambia mi vida para bien. Doc, aquí hay otra pregunta que nos hacen, dice, ¿se pueden realizar terapias consecutivas? O sea, ¿con qué periodicidad se pueden hacer las terapias? Ya, se pide un tiempo mínimo de 20-21 días entre una terapia y otra. ¿Por qué razón? Imagínate una terapia en la cual hay un duelo que hace 20 años no se hacía. Un ejemplo, ¿sí? ¿Qué me pasó? Una señora que consultó porque tengo problemas con el dinero, o sea, ¿sí? O sea, yo trabajo y trabajo y trabajo, busco la forma y no, mucho esfuerzo por el dinero. Y en la terapia muestra es que su padre murió hace 20 años, pero no le ha hecho el duelo al papá. O lo que le llamamos duelo congelado. Es, mi papá se murió, pasó a mejor vida, descansó, no pasó nada. No pasó nada, se congeló el duelo. Entonces, ¿por qué la persona tiene estos asuntos con el dinero? Porque está haciendo el duelo, un duelo virtual, porque el duelo real es la muerte del papá. Y tiene mucho que ver con el tema del dinero, porque es el papá el que trae el dinero a la casa. Cuando la persona logra hacer el duelo real, que es el duelo de papá, y le da el lugar a papá, acá, en el corazón, ya, se suelta de ese nudo y empieza a irle mejor con el dinero. ¿Cuál fue la magia? Que hizo el duelo de papá y le dio el lugar a papá acá. Por eso dije ahorita que es muy importante ese pequeño detalle de darle lugar al abuelo en mi corazón, es muy importante. Porque es que las personas se refieren a sus abuelos como, es que ese señor es mi abuelo, es tu abuelo, ¿sí? Es tu abuelo. A veces lo llaman por el nombre, a la abuela. Sí, es que la señora María es tu abuela, es tu tía, es tu mamá, es tu papá. O sea,
tiene un lugar muy importante para ti en tu árbol genealógico, aunque no se conozca el padre, ni físicamente, y aunque no se conozca el nombre del Señor, el Señor, el papá tiene un lugar, porque si él no tuviera el lugar en la genealogía, tú tampoco, no podrías existir. Por eso es tan importante darles el lugar y sanar las iras y sanar las tristezas para resolver un asunto presente como el tema financiero o como el tema profesional o como los proyectos que no se pueden concluir o el éxito. Doc, nos pregunta Diana y dice, ¿y si no sabes el apellido? En el caso del abuelo, ¿no? Estamos hablando, si no sabes el apellido. Ya, pues, repito, lo más importante es que yo sí le doy el lugar a mi abuelo. ¿Ya? Entonces, no sé el nombre de mi abuelo y no sé el apellido de mi abuelo. Entonces escribo mi abuelo o paterno o materno. Y así le doy el lugar. Ya deja de estar vacío el lugar de mi abuelo paterno y pongo mi abuelo paterno o mi abuelo materno. Ya no está vacío porque ya yo le di el lugar y me contacté con él. De hecho, está en mi sangre. Okay. Solamente que lo vengo a reconocer. ¿Ya? Bueno, entonces, bueno, nos dejan saber si les contestamos todas las preguntas. Les reiteramos la invitación los jueves para que Doc repita la página donde se pueden unir al enlace. Ya el teléfono está puesto ahí por si quieres sacar una cita de manera presencial, sí, virtual. Ah, bueno, hay algo que se nos ha olvidado y es para las personas que viven acá en Cali, hay encuentros presenciales que se hacen en la Da Vinci. Cada 15 días. Todo esto también, esta información se pasa por el grupo de encuentro virtual. En www.psicoterapiacali.com. Psicoterapia PS, repito, www.psicoterapiacali.com. O mi número de teléfono que ya está ahí, 320-618-6027. Yo no sé si mi hermana colocó el número de ella porque no he visto mensajes. No sé si lo colocó. Nasli, por favor, no sé si lo colocaste ahí para que también se puedan, digamos, pedir información. Y sí, nada, ella les da información. Agradecerte este espacio, la verdad, nos nutre muchísimo. Conocemos y ampliamos, digamos, nuestra mirada y yo sé que muchas personas de las que están ahí, pues están resonando ahí con sus historias, así que gracias por este tiempo, gracias por su conocimiento, por compartirlo, por su disposición. Y como les decimos a todos, este es un espacio creado desde el corazón. Solo para sí, gracias. Gracias mirada. Por invitarme, gracias por venir. Sí, de verdad. Abrazos virtuales. Nos nutrimos de todos ustedes, así que muchas gracias. Y bueno, en una próxima nos vemos. Chao, chao. Gracias, gracias. Chao. Ah, pero ya pusieron ahí la página para que todos la alcancen, demos un momentito para que la gente la alcance, digamos, a copiar. Y nada, infinitas gracias. Mañana hay reunión de 4 a 7. Ah, mañana es jueves. Mañana jueves hay reunión de 4 a 7. Listo. Entonces, para los que se quieran unir, ahí está la información, la piden, les mandan el enlace y ahí está todo. Abrazos virtuales. Gracias por venir. Chao, chao. Chao. Gracias a Diana. Gracias, Doc, a usted.